Buen día, chicos. Ya son las 16, 10 y 6 minutos. Ajá. Seguir admitiendo un ratito más, porque si no vamos a poder empezar como corresponde. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Positivo, así que cuando se escuche un poquito como mal, por favor me avisen. Muchos, che. Bueno. Bueno, vamos a ver si tenemos. Ah, no, ya, hay más gente entra. Bueno, les dejé la semana pasada la clase del miércoles pasado, que era bastante sencilla, pero no me di cuenta que les puse el link del Drive. Hay gente que les acepté eh, para que lo puedan ver. No sé si esa gente lo pudo ver, pero de todas formas después lo hice bien y copié el enlace y tienen ahí el video en el, en el aula virtual. ¿Sí? Ese día les expliqué, bueno, hicimos, vale, les volví a ir por lo que es el tema de los pasos para interpretar un texto, que acuérdense que ese tema entra para el práctico, y lo de hoy, que van a tener con el profe Bracamonte el jueves. Van a tener la semana que viene directamente con ella, van a rendir. Bueno, de ahí les dejé un pequeño tema que era sobre, no sé si lo pudieron ver al video que está colgado en el aula. Chicos, ¿lo vieron? El video de la Hubo clase sí. ¿Mm? El video de la clase sí. Ajá, el video de la clase. Bueno, ¿se acuerdan de la temática? ¿Cuál era sobre qué trataba principalmente? Eso también va incluido, ¿no? En el práctico. Hizo como un repaso de lo que veníamos viendo y además explicó un poco lo de las palabras conceptuales y las estructurales. Muy bien, Luciano, muchas gracias. En realidad es bastante simple el tema. Por eso les quería solamente mostrar en relación a ese tema solamente el índice del libro. Pero ¿por qué es importante conocer la diferencia entre las palabras conceptuales? Ay, estoy muy mal de la garganta, pido mil disculpas. Micrófono abierto. Conceptuales y las estructurales, porque las estructurales, acuérdense que yo les dije en un momento, es un grupo cerrado. Es decir, que son esas y no hay más, ¿sí? No se pueden agregar a esa categoría gramatical, no se pueden agregar palabras nuevas. Ese grupo y eran ¿se acuerdan? Las preposiciones, las conjunciones, eh, los determinadores, donde entra el artículo y otras cosillas más. Que ustedes tienen las tablas de eso, no tienen necesidad de ir al diccionario, y a veces salen automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la preposición to, tienen que tener bastante cuidado porque se utiliza mucho.
Y si la buscan en el diccionario puede ser engorroso para ustedes porque sale muchísimo, al tener tanto uso. Es un montón, es una palabra de 2 letras y prácticamente te abarca dos páginas, ¿sí? En el diccionario de usos o de significados. Entonces lo tenemos que tratar de deducir más que todo. Por ejemplo, en el caso de of es más sencillo, porque sabemos que es de y no hay mayor dificultad con eso. El for lo general es para, pero tengan cuidado también cómo está siendo usado. Lo que yo les quería mostrar, bueno, y las conceptuales, bueno, a Profe, compartir para ver si sigue ingresando gente. Sí, que si se puede silenciar Tomás, porque no se escucha. ¿cómo? ¿No me Que el escuchan? micrófono de Tomás está abierto y no hace eco y no se Ah, escucha. no, no está. ¿Tomás Correa? No, No. sí, sí, ya, no, ya se silenció. Gracias. Ah, perdón. Sí, porque yo al compartir pantalla ya no los puedo ver a todos. Se avísenme y quién es y no tengo ningún problema. No, pensé que era yo, porque la verdad que estoy con eh, muy poca voz. Bien, vamos a mostrarles la pantalla, lo que quiero que vean. Sí, acá en el índice, bueno, más allá de tener los pasos para interpretar un texto, que eso ya lo hemos trabajado, la, la técnica semántico morfológica sintáctica que ya la estamos trabajando cuando vimos palabras conceptuales que dijimos que eran verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio. Sí, son palabras que cargan no, que casi, que cargan significado, ¿sí? Tienen una carga semántica importante. En cambio, si tenemos todo una conjunto de preposiciones y conjunciones, como que no tiene sentido. Pero si solamente tenemos palabras conceptuales, hasta podemos armar un texto, por lo menos tener la idea de un texto. Entonces son las palabras que ustedes las que tienen que enfocarse, ¿sí? En las que no conocen y en las que necesitan saber el significado. Por eso tienen en la página 8 la tabla de preposiciones, ¿sí? Que acá es justo la unidad 3 de la división del texto en frases nominales y verbales, que eso lo vamos a trabajar en un segundito. Pero tenemos en la 3.2, página 8, la tabla, ¿sí? Que la pueden tener, sin una puntuación también. Eh, Vamos a ver dónde está la tabla de... Ah, la tabla de pronombres personales también la pueden tener. Si bien los pronombres no entran dentro de lo que es palabra estructural, pero los pronombres son un listado, no va a aparecer es una clase cerrada también, es una clase cerrada, o sea, no va a aparecer un pronombre nuevo. Sí, están los que están y no hay más. Después tiene la tabla de determinadores, sí, que está en la página 22. Fíjense que acá en modificadores no hay ninguna tabla, los modificadores tampoco. Bueno, estas tablas por ahora no son importantes. Y bueno, después tienen otras, no. La tabla de afijos también que es importante. Bueno, en fin, lo que les quería mostrar justamente es eso, de que las tablas las tienen en el apunte, ¿sí? No sé si después le quieren sacar fotocopia. Acuérdense que las instancias de evaluación, por lo menos en lo que es el final, que bueno, acuérdense que yo les dije que para promocionar tienen que tener el 80% de la asistencia, tienen que tener el 80% de los prácticos aprobados, ¿sí? Y dos de las 3 instancias de evaluación con un mínimo de 4, ¿no es cierto? Acuérdense que el 4 es el 60% del examen, más allá que no coincide el porcentaje con el número final, pero el 4 es el 60% del examen, o sea, la mitad y un poquito más. Y bueno, y para promocionar,
en los exámenes con más de 7 y la promoción era directa, ¿sí? Las instancias de evaluación probablemente por lo menos después ya en el segundo cuatrimestre van a ser presenciales, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. No sé los prácticos porque la profe no está en la provincia. Para que cuando lleguen a rendir no empiecen a arrancar las tablas de sus apuntes porque siempre suele pasar. Pero bueno, esas son cosas que ya tienen que ir teniendo en cuenta, que pueden tener, más allá del diccionario, pueden tener las tablas de preposiciones, de conjunciones, de prefijos y de verbos, ¿sí? Pero siempre, obviamente, el diccionario bilingüe es lo más importante. Bueno, ¿me sigue? ¿No está ahí? Quedó claro, ¿no? Que las tablas están, ¿no? En el apunte. Sí, profe. Bueno, muy Sí, bien. profe. Perfecto. Y que no van a buscar, ¿sí? Volvemos a lo mismo. No busquen las preposiciones, no busquen los pronombres, ¿sí? Cuando vean un it, por ejemplo, ustedes ya saben que el verbo que sigue está en tercera persona en singular, ¿sí? Y por lo general los pronombres no tienen ningún tipo de modificador. Esto es un tip que les puede llegar a servir. Cuando hay un pronombre, por lo general al lado ya está el verbo, ¿sí? Hay excepciones, como todo, pero por lo general está el pronombre y le sigue el verbo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar con el tema de el sintagma nominal, ¿sí? ¿Cómo se va a dividir? Acá ya estamos yendo a lo específico, ¿sí? Me pregunta en el texto el profe, me pregunta, no sé, estamos viendo un texto sobre el nuevo Samsung. Les pregunta, ¿cuáles son las características del nuevo Samsung, no sé, 21, 22, por qué número vaya? Y eso ya es específico, ¿sí? Pero acuérdense que primero ya hicimos eh, una lectura global, porque seguro que la pregunta sobre qué trata el texto va a estar también. Y eso va a derivar justamente de esa lectura global, porque ustedes no me van a traducir todo el texto, sino que me van a explicar más o menos lo que entendieron. Y una cosa, ¿sí? Especialmente en los textos académicos, que también es importante que tengan en cuenta. La primera oración de cada párrafo suele ser lo que nosotros llamamos la oración temática, ¿sí? La topic sentence en inglés. A ver, lo que tiene de bueno lo que es la escritura académico-científica es que está muy bien organizado, ¿sí? Tiene una estructura bastante arbitraria. Eh, es decir, que van a tener en un párrafo, la primera oración va a decir sobre qué trata en el primer párrafo, la primera oración por lo general va a hablar de lo que trata todo el texto. De ahí, cada párrafo, tenemos que tratar de entender bien la primera y segunda oración, porque ahí también tenemos lo que va a decir ese párrafo. Esas oraciones temáticas tienen que estar lo mejor comprendido posible, ¿sí? Especialmente la primera y segunda oración que aparezca en cada texto, que es la famosa topic sentence o la oración temática o tópica también se llama en español. Y para hacer eso ya podemos usar estas herramientas que tienen que ver con la técnica semántico-morfológica sintáctica, que no lo vamos a usar con todas las palabras, solamente con aquellas que no entendimos o con aquellas que no... anda mal el internet. O con aquellas que no... ay, pensé que estaba Florencia, la chica parecía Florencia. Que no sabemos qué función tienen, ¿sí? No van a hacer todo lo que les vamos a explicar acá con todas las palabras. Solamente son herramientas para cuando necesitemos el diccionario sepamos
cómo llegar al significado y a la palabra que buscamos. Bueno, empecemos con lo que es el sintagma nominal o la frase nominal, ¿sí? El sintagma nominal, y eso no está acá en esta unidad, ¿sí? Es una frase, ¿sí? Cuyo núcleo o palabra más importante es el sustantivo en función, ¿sí? ¿Por qué digo en función? Porque muchas veces puede tener forma de otra cosa, puede tener la forma de un verbo no impersonal, sí, formas no personales del verbo, pero tiene la función de un adjetivo. Así que es toda palabra, es toda frase cuyo núcleo, que el núcleo es lo que van a buscar, por lo general les pedimos en ejercicios que encuentren el núcleo eh, del sintagma nominal, que es la palabra, que es justamente ese sustantivo que es el más importante, y a partir de ese núcleo, ¿sí? Podemos trabajar todas las palabras circundantes, porque solamente modifican a esa palabra. Entonces, vuelvo a repetir porque esto es importante. El sintagma nominal es aquella frase cuya palabra más importante es un sustantivo. En función, puede ser en forma y función, siempre en función y a veces no necesariamente en forma. Por ejemplo, en los casos de los verbos terminados en ing, cuando tienen la función de la forma de un gerundio, no son un gerundio, justamente me están indicando una actividad. El indicarme una actividad me están indicando un sustantivo, pero no tiene la forma de un sustantivo. Y acuérdense que todo lo que es ing, ed, no nos sale en el diccionario, tenemos que retirarlo y cuando vamos a buscarlo en el diccionario seguramente nos va a aparecer el verbo. Entonces nosotros de ahí tenemos que derivar, eh, tenemos que derivar el sustantivo, ¿sí? A ver. Ay, no me doy cuenta. Ahora, por ejemplo, bien, pueden ver el ejemplo que les dejé aquí en los mensajes de la llamada. Dice, programming the software must be done thoroughly. ¿Sí? Les voy a indicar hasta dónde llega la frase nominal, que es must. ¿Sí? Hasta software, programming the software es el sintagma nominal. Yo acá tengo que encontrar la palabra más importante para saber de qué estoy hablando. Pero tengo acá programming. ¿Qué será programming? Termina en ing y no está como verbo, está en el sujeto de la oración. Puede ser programando, profe. Claro, ¿ve? Ahí está el error, el error, digamos, más común. Por eso siempre uso este ejemplo. Porque sí, existe programming como programando, pero cuando es un verbo, cuando es un tiempo verbal, que es los tiempos progresivos o continuos. Para que sea programando, Marcos, tiene que tener antes el verbo ser o estar, ¿sí? El verbo be, ya sea en presente, en pasado o en futuro. ¿Sí? Por ejemplo, para que sea programando, tengo que poner the IT technician, por ejemplo.
Pero está bien tu respuesta. Pero en un contexto, pero no en el contexto que yo lo busco. Dice, y ahí bueno, vamos más cortito. The IT technician, sí, IT, acuérdense que esa es una palabra que una sigla que la van a encontrar mucho, es Information Technology, que sería informática, ¿sí? So, the IT technician is programming. Ahí sí está programando, ¿sí? Pero en el caso de la oración anterior, y fíjate, está en el predicado. En el caso de la oración anterior, el ing está al principio de la oración. Entonces, está en lo que es la porción, digamos, del sujeto. Entonces, no estamos hablando de la acción de estar programando, sino de la actividad. ¿Cuál es la actividad de programar? ¿La qué? Estamos en Programación. la actividad. Claro, estamos hablando de la actividad de programación, ¿sí? Entonces hablamos de la programación. Después tenemos un determinador, que es el de, ¿sí? Que es un artículo. Que este mismo me separa, ¿sí? El sintagma nominal en dos. Porque ya vamos a llegar a este punto. Porque los determinadores, por lo general, por lo general no, están antes de otro sustantivo, ¿sí? Entonces podemos decir que programming, sí, es una parte y al ser la primera, es la más importante. Entonces estamos hablando de que ese es el núcleo del sintagma nominal y no software. Porque estamos hablando de la programación, y ahí ustedes pueden continuar. Si hace falta agregar una preposición, lo hacen. Acuérdense que el inglés y el español son muy diferentes y ellos son muy económicos y muchas veces van a ver una cadena de palabras donde no va a haber una preposición, la van a tener que poner ustedes, pero les va a salir automáticamente. Hablamos de la programación. Sin miedo, es fácil. Y después dice el software. La programación del software. Perfecto. La programación del software debe hacerse, bueno, y es con precisión. ¿Sí? Y acá abajo dice the IT technician is programming. ¿Sí? Entonces hablamos de que el técnico en informática está programando. En este caso sí. Pero acá arriba lo vamos a tomar como un sustantivo, ¿sí? Y como mi núcleo inclusive, porque es el primero que aparece, ¿sí? Me van siguiendo, esta parte ya acá es donde se empieza a poner engorroso. Así que si no, por ahí no consultan o me dicen, no, profe, no entendí, cuando vayan a rendir va a ser muy difícil porque acuérdense que les estoy diciendo que siempre hay un ejercicio donde se les pide que encuentren Entonces, profe, para que pase a ser el un núcleo. verbo, tendría que tener el ser to be, digamos. Sí, exactamente. Tiene que Si estar no, el pasaría, verbo. si no, se lo toma como sustantivo. Sí, como ojo. Ese es el tema O con el como ING, nombre. por eso tenemos una clase especial para el ING. En este caso tiene la función de sustantivo, pero también puede ser adjetivo. Pero en este caso, después se van a ir dando cuenta, cuándo es un adjetivo y cuándo es un sustantivo. Ahora por lo menos pueden darse cuenta cuándo es ando, endo, porque siempre lo relacionamos al ING con la terminación ando, endo. Por eso les digo que siempre uso el ING como ejemplo, porque siempre tenemos porque así lo aprendimos en la escuela, siempre lo relacionamos al presente continuo o al pasado continuo como endo, ando, pero en el sintagma nominal, por lo general puede ser, cuando está así solito, puede referirse a una actividad, ¿sí? La actividad de programar, por eso les digo que el ING es un verboide, ¿sí? Porque está adherido digamos, la raíz de programming es program, ¿sí?
que bueno, también puede ser programa, pero acá viene de programar. Por ejemplo, en el caso de, pongo otro ejemplo porque si no, programa. En el caso de swimming, ¿sí? Swimming, ¿cuál sería la actividad? Vamos a buscar swim en el diccionario, ¿sí? Sacamos el ing y nos va a decir Sería nada. nadando, profe. ¿Cómo, Cami? Nadando. Bueno, volvemos a lo mismo. Está solito, no está el verbo to be. Como no está el verbo ser o estar, no dice is o are o I am swimming. Dice swimming solo. Entonces lo vamos a tomar como la actividad de nadar, que sería ¿qué? ¿Cuál es el nombre de la actividad de Natación. nadar o del verbo? Claro. Entonces acá swimming sería la natación, ¿sí? Cuando no nos sale el sustantivo, cuando no podemos derivar el sustantivo de ese verbo, lo que podemos hacer es dejarlo en infinitivo, ¿sí? Sin conjugar. Es decir, nadar. Nadar es sano. Tenemos el sustantivo, pero supongamos que en ese momento no nos sale el sustantivo. Directamente ponemos el verbo en infinitivo sin conjugar, que también tiene la connotación de la actividad. Podemos poner programar, el software, ¿sí? Es lo mismo que decir la programación del software. Yo digo, nadar es sano, la natación es sana, es lo mismo. ¿Me explico? Yo les voy dando las distintas opciones que tienen para resolver ese ing cuando tiene la función de sustantivo. Estas cosas, chicos, deberían, se los digo porque como no los estoy viendo, es un pequeño consejo, ir anotando, ¿sí? Porque después se olvidan. Y bueno, y vuelven por ahí a cometer el error de pensar que el ing siempre es ando, endo, ¿sí? Y no necesariamente es así. Especialmente porque fíjense dónde lo tenemos en el principio, ¿sí? Lo tenemos en el sujeto. Esto, digamos, al yo ver lo que está en el principio, decimos que está en el sujeto, ¿sí? De la oración, entonces estamos ya trabajando de una manera sintáctica, ¿sí? Por eso les decía que lo vamos a ver muy generalmente, muy por encima. Pero me sirve a mí, si yo lo veo por el principio. Y bueno, no, el ando, endo no va directamente. O es el infinitivo o el sustantivo. Acá tengo la misma, en la segunda oración, tengo la misma palabra, pero la tengo casi al final y la tengo después de un verbo. Justamente un verbo to be, entonces, acá sí es ando, endo. ¿Me van siguiendo? Pueden derivar el sustantivo, primero, que sacan el ing para buscar en el diccionario. Les va a salir seguramente el verbo, lo que significa como verbo, y vamos a derivar a sustantivo o directamente lo vamos a dejar como nos dice ahí en el diccionario, pero en el diccionario siempre va a aparecer como infinitivo, es decir, nadar bueno, o cualquier otro significado que tenga que no conozco. Son las dos opciones. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, yo digo, programar el software o la programación del software, ¿sí? Natación o nadar, ¿sí? Cuando es sustantivo. Igual con esto vamos a estar un buen rato, así que bueno, no se haga mucho problema por eso. Vamos a volver al apunte. Bueno, quedó claro lo que es un sintagma nominal. Es una palabra, una frase sustantiva. Ay, no. Después estoy haciendo para no toser. Dios, mil disculpas. Bien. Es la frase cuya palabra más importante o núcleo es un sustantivo en función. Puede ser o no en forma, ¿sí? Puedo tener directamente
por ejemplo, en la primera oración, perdón, no en la primera, en la segunda oración que les... Ay, no sé ni qué estoy apretando. ¿La pueden visualizar de nuevo? The IT technician is programming. Bueno, Sí, acá tengo el puede ser. technician, ¿sí? Acá ya tengo directamente un sustantivo, que yo lo voy a ir a buscar al diccionario y me va a decir técnico, ¿sí? Pero puedo encontrar esto. Esto es importantísimo, chicos. Igual todo el tiempo vamos a volver a esto. Porque si no sabemos encontrar ese núcleo, vamos a empezar a tratar de buscar la forma de ubicar las palabras como para que suene bien. Y muchas veces va a sonar bien muchas maneras, pero no es justamente lo que dice el texto, ¿me explico? Capaz que me entregan una oración preciosa, pero si se equivocaron de núcleo, estamos sonados, ¿sí? Entonces les vuelvo a escribir la oración de arriba. The IT technician. Bueno, le voy a poner el is programming para que lo vean cómo lo pueden encontrar. Ay, perdón la demora, chicos. Ay, miércoles son fatales para mí. Viajo al interior y vuelvo a la 1 de la mañana. Ahí está. Por eso no tengo por ahí las energías muy... Encima hoy no tenía café. Así que bueno, por ahí las energías no son las mejores. Bueno, fíjense lo que tenemos acá. ¿La pueden leer, por favor? No les digo que la lean ustedes, pero la pueden visualizar. Sí, Sí, sí se Bueno, ve. esta regla que les estoy por decir ahora no está en el apunte. Así que por favor, agarren algún lapicito o lo que sea para anotar. The Information Technology Technician. Tengo the, que es un determinador que nosotros todos lo conocemos, ¿no? Cuando vemos una peli, dice the end, ¿qué significa? el fin. El fin. Entonces, the o the es el artículo, ¿sí? Que va a ir variando el artículo definido en relación al núcleo. Si el núcleo es masculino, es él, ¿sí? Y si es singular también. Si el núcleo es femenino, es la computadora, de computer, la computadora. Y si son plurales, bueno, le agregamos la S, el vos o la, ¿sí? Hay un solo artículo definido para 5 que tenemos nosotros, ¿no? Que es el femenino singular, el masculino singular, el femenino plural, el masculino plural, y tenemos el neutro, que es el lo, ¿sí? El lo, ¿verdad? En inglés es uno solo, voy a repetir, por eso decimos economically. En comparación al español, que es muy rico, ¿sí? Es una lengua que tiene digamos, más procesos de, de flexión o de inflexión, ¿sí? Porque tenemos de la A por la O, distintos formas, ¿sí? De agreement, ay, no va a salir, de concordancia, ¿sí? De género y de número. En cambio, en inglés hay uno solo, ¿sí? Entonces ustedes igual lo van a hacer, se van a dar cuenta. Si la palabra más importante es information technology o technician. Las tres son sustantivos. Technician. Bien. Technician. Entonces sí habla técnico, ¿sí? No es cualquier técnico, es el técnico de que de ahí vamos para atrás. Claro, el técnico informático de la informática. Pero bueno, sabes que IT es informática, ¿sí? Por eso siempre digo que vayan teniendo un cuadernito o algo que también se les permite tener tipo glosario, si ustedes tengan, por ejemplo, IT y pongan al lado informática, porque eso va a salir en el diccionario, obviamente. Pero bueno, igual ya les va a parecer bastante. Perdón. Bueno, entonces estamos hablando del técnico, pero no es cualquier técnico, sino el técnico en informática. Fíjense cómo en inglés, ¿sí? El núcleo se va moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y en el español está al principio.
decimos el técnico en informática o el técnico de informática, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia entre el inglés y el español. ¿Por qué? Porque acá tenemos solamente 3, pero podemos tener hasta, no sé, hasta 10 sustantivos uno al lado del otro. Tenemos que saber de qué estamos hablando, de la información, de la tecnología, del técnico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta división para poder encontrar el sintagma nominal? El núcleo del sintagma nominal. En este caso vamos a decir el núcleo del sintagma nominal, y estoy dando, claro, exactamente, el IT, ¿sí? Information Technology pasaría a ser un adjetivo, tal cual. Vamos a también llegar a esa parte, sería lo que llamamos un sustantivo adjetivado. Muy bien pregunta, Gaby. Pasaría a ser justamente, podemos decir adjetivo, podemos decir modificador, ¿sí? Porque modifica al técnico, porque no es cualquier técnico, sino un técnico de informática. Ustedes se dan cuenta, acá no hay ninguna preposición, pero ustedes sí la tienen que poner en su versión en español. Acá ves, para que no tengan miedo en hacerlo, ¿sí? Porque sé que les van a hacer hacerlo, porque su cerebro va a procesar la información de esa manera, pero no tengo de agregar o sea, no me agreguen palabras conceptos, agreguen las estructurales, ¿sí? Siempre van a estar una posición, a veces van a estar un artículo. El tema del artículo cero en inglés se usa mucho en comparación de español. Ustedes me van a poner informática y por ahí les van a colar informática. O sea, son decisiones que van a ustedes en el momento y créanme que van a hacer de manera inconsciente, que no tengan miedo de hacerlo, ¿sí? Porque si, ay, Dios. Ay, me aguantan un segundo, tengo un clase de la mano. Javier. Sí, Martín. Continúa la clase. ¿Ya? No, no dijo nada sobre el tema del trabajo que están, sobre el tema de los colores y eso en el campo. Nada todavía. ¿Alguien lo vio el trabajo sobre el tema de los colores, objetivo, objetivo? Me mató la onda. No, no lo vi. Disculpa. No, yo tampoco lo vi. Había un Paso trabajo sobre el tema de poner el tema del color, no, un trabajo, no sé, ahora no lo veo en el campus, pero yo lo descargué y había un montón de material, eso le quería preguntar. ¿Alguien entendió? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, disculpe, están hablando de un material de, ¿cómo dijo Javier? ¿De colores? ¿Puede ser? Sí, no sé, yo vi en el campus un TP, a ver, una guía del tema de colores, black, amarillo, no sé, un, No sé, a mí no me salió no sé si es nada. un trabajo práctico, pero una guía. No sé, yo lo empecé a hacer, dice separar los colores, o sea, el tema de los sustantivos, adjetivos, justo lo que estamos hablando No, ahora. no llegamos a esa instancia. Ya No, se por ahí adelantó. no, quizás hay algún práctico que esté, que no esté oculto, así que por ahí no le presten mucha atención, que por ahí se les No sé, puede. yo me lo puse a hacer porque digo, No, mi me llamó la amor, atención. no sé Separar lo de los que, adjetivos, justo de lo que estamos hablando, profe, perdón, pero justo de lo que estamos hablando, separar los adjetivos de los... claro, justamente recién estamos hablando de eso. Me parece que debe ser algo que no se ocultó. Ya me voy a fijar, porque eso es parte de la práctica, es algo que lo tienen que hacer con la profe Bracamonte. Me voy a fijar.
No sé, recién acabo de entrar y no está, digo, desapareció, pero yo, no sé, anteayer creo que me puse a hacerlo. Y No es que desapareció, capaz que la profe lo oculta por claro, ahí, vamos mostrando a medida que vamos abarcando la temática, ¿sí? Así que no se adelanten, no se asusten. Cuando les demos una tarea se los vamos a decir, así que no. Si la pregunta era sobre si entendieron ese texto, no lo van a leer todavía. Así que no se hagan problema por eso, ¿no? Y si hay alguna tarea, la profe les va a decir, ¿se dejó algún texto sobre colores? Había uno sobre, no es que es colores, pero no me acuerdo bien cómo. el tema de separar rojo, o sea, hay que subrayar los sustantivos, los adjetivos, los comunicadores. Está todo. Que lo hagas en distintos colores. Exactamente. O sea, que no tienen que ponerse a escribir los colores, supongo que. No, te muestra lo que es adjetivo, lo que es sustantivo, los comunicadores, las comas, los puntos. Dice separar, por ejemplo, hay una frase, no sé, el sol en primavera es muy bonito, no sé qué, y vos tenés que poner. Yo me lo puse a hacer por eso, no me acuerdo ahora. Lo tengo acá en la compu. Los buscadores de internet. Fue lo Claro, único que era dejo. eso, nada más vimos. Bueno, Sí, cualquier porque cosa después, todavía Javi, no. pasarlo. No, porque acá todo lo que tengo como práctico no está oculto. Claro, No, porque digo, ¿de qué están hablando? Me estaba mareando, digo, me están empezando con eso. Javi ya hackeó el campus. no encontraron nada del otro mundo. Pero, No, todavía no, pero seguramente lo vayan a hacer mañana con la profe Bracamonte. Estamos trabajando hoy. Bueno, hija, anda, dale, son las técnicas SM. Esas estoy. ese Acá. sintáctico. Justamente es ese que estoy viendo ahora. Dice pintar de rojo las proposiciones, conjunciones y signos de puntuación. Delimitar cada FN con corchetes, resalta el núcleo de cada una. Finalmente propone una versión en español. Justamente hay una frase en inglés y vos la tenés que traducir, digamos, a lo que vos conocés. Por ahí me adelanté. No importa, si no es ese. Ya veo Lo que que ese llama la era el atención es que lo trabajo puedan práctico. ver. No, créame que la profe Bracamonte no. The Big Está hablando sobre el tema College. está hablando, por ejemplo, de. Tiene que ver con el significado no el significado, sino con lo que por ahí representa el color. A ver, chicos, no se olviden que, bueno, tengo acá unos mostrados de dientes, por eso me llama la atención. Capaz que esto sí está. A ver, acuérdense, chicos, ustedes van a hacen diseño y producción multimedial, que sería un poquito más arriba de lo que es el famoso diseñador gráfico. Así que no es tan decapitado, que se deuto sobre colorimetría, no sé cómo es lo que. Así que tiene mucho que ver lo que ustedes hacen con color, con la fotografía, también pueden encontrar un texto de fotografía, y se van a poner a estudiar. O sea, tiene que ver con lo que significan los colores en lo que ustedes estudian. Pero no, Javi, no te adelantes porque Perdón, yo lo vi. te vas a frustrar más que todo, hacia eso me refiero, porque no hemos llegado todavía a. No tengo inglés, profe, por eso yo me lo puse a hacer, pero. Claro, y no, todavía ni vimos todo eso. Claro, pues. A ver, les voy a. No me sale como. No sé cómo hiciste para verlo. Todo está oculto. ¿Dónde está? Yo también lo vi. Mirá. Ezequiel. Yo también lo vi. Sí, porque por ahí nos olvidamos de ocultar algunas cosas y bueno, yo que por ahí se ponen a browsear, ahora no sé eso. A hurgar. Sí, bueno, pero el browsing se refiere a cuando scrollear, mejor dicho, no, pero scrollear y puede que el campus puede que encuentren algo que se van a abrir, pero no hemos llegado, estamos justamente llegando a eso que lo puedan hacer.
Pero no sé, no entren en ninguna de esas cosas porque no sé por qué se frustran, pero no es algo que es parte del texto, no sé, pero es para la práctica, ¿sí? Para que generar. Yo dije el video que yo no vi, sí, las clases son de 3 o 4 horas, que es un no, digamos, cambian el largo, que yo paso así, digamos, el laboratorio año. Entonces no hace mi clase, una clase de la prueba, es una licencia, ¿me explico? Porque como tomarlo como una clase, así que no debe estar nada así, pero no sé, la asistencia, el MIT, no hay problema, porque hay que lo final, la evaluación, una alumna del no lo vi, o ella me diga, yo no lo vi, no me acuerdo, está hablando de que tiene la necesito de la ciencia y compromiso. Asistar, por favor, en ambas clases. Y si hay algún problema, nos mandan, dejan un mensajito, los leo, los recuerdo de contarlo virtual, pero el mensaje que dejen de virtual de mail. Así que yo los leo. Si X razón no pueden estar, es porque me pongo, no puedo, si tienen que o no, que a mí me quede el nombre que ustedes sí. La mayoría no enciende la cámara, así que bueno, son totalmente, no se les puede decir. Sí se les puede seguir en cámara, porque después la facilidad va a ser eminente, por lo menos en instancia de evaluación. Y si no les conocemos, les dejar un poco complicado. Ustedes me digan, no, pero si asistí cuando la no hay manera de saber, ¿sí? O sea, tranquilamente puedo hacer esto. Y no saben si me fui, no lo saben, me están escuchando hablar. Pero bueno, eso Me es disculpe, ¿la puedo molestar una cosa? eso no, mi amor, No, dije, no, que tiene mal el nombre. Acá en el Meet. también se aclaró que por favor no pongan nombre de pasen 128, yo no veo a todos. Pero después me figura cuando me sale el listado, pero que tienen ustedes acá, ¿no? Y si están que el nombre de otra persona, lo tengo que agarrarlo. Así que sí, cada barra mil te agradezco. No te poner nombres así, porque después no puedo editar que son ustedes los que vieron, ¿sí? En la clase. La forma en la cuestión de ustedes, háganse con el Jackson por ahí. Así que bueno, ya queden ustedes. Bueno, es una sugerencia en las cámaras de Taplan, por menos, para que por lo menos reconozcamos quiénes están, ¿sí? Para poder evitar problemas en las instancias de evaluación. Especialmente en las de la perspectiva. Por lo general quedan libres los Taplan. Así que por favor, eso, tenerlo en cuenta. Si no tienen hacer conmigo, pero traten de encender los finales robado, porque generalmente me gusta complicarles el promedio nada, bueno, después si lo hace, la verdad, si sacaron 2 así que por favor, traten de mojarse, porque por ahí lo recibe yo no, pero tú clase, pero si no lo veo, no puedo, porque somos un equipo de cartas, ¿sí? La organiza, un banco, por lo menos práctico, yo digo, no, pero si está presente, yo puedo pedir para que le des para algún recurso que fue, ¿sí? No, los requisitos están en el plan de carta, ¿no? Así que bueno, me aconsejo, te hablo del segundo, del tercero, que para el mismo, seguramente yo también. Ahí no es lo que no, pero decirlo, ¿sí? Mucho es primera experiencia, y más para la idea, por eso más razón en buscar todo para hacerse notar para que no se me poco nada como el libro, ¿sí? No se permite. Hay mucha pifiada en el de la política que tiene los países, ustedes que me tienen salido, para que vean que acá no, que sepan que sé que tengo bueno, no se protejan, es decir, bueno, volvemos a traer aquí, mi compañero, digo, no, porque estuve dentro de la aula virtual, hemos hablado de simple nominal, eso de simple nominal, pero es más fácil entrar a su revista, con sistema nominal, entre paréntesis, con activo, sí, pues bueno, activo es claro para nosotros, frase también. Pero sintagma es sinónimo de frase, nominal o nombre, nombres son nombres, los nombres son los sustantivos, sustantivos es todo el que existe. Por ejemplo, ¿por qué decimos nominal? Pero el completo es la mayoría de lo que tiene que ver con el conversación. Entonces ustedes, a la salvedad, pongan salvedad para que no sea tan, digamos, tan agresivo, quizás eterno, ¿sí? Si no les comunico. Y agresivo en el sentido de que por ahí puede confundir. Bueno, entonces, dijimos que en el resultativo, si es nominal, estamos en el ejemplo, perdón, por el teléfono que escuchan por lo en el ejemplo de Information Definition, sí, fíjense que tenemos 4 elementos, eso es más importante que es la técnica. Podemos decir, nosotros núcleo nominal es la última palabra de la derecha. Eso, vayan anotando, porque eso no dice en la punta. O la pista, sí, antes de una persona, una función o una puntuación. Por ejemplo, coma, punto y coma. 2 puntos, no el punto seguido. Disculpe, ¿puedes repetir la palabra también, por favor? Sí, el sintagma nominal, el sintagma nominal es la última palabra derecha o la que se entra inmediatamente antes de una preposición. Digo preposición primero porque siempre no hay preposición, hay una conjunción, sí, que sería y o primer agregado, porque si y puede ser si no, una lista de cosas, tiene su sentimiento de excepción, lista de conjunciones, o algunos signos de puntuación. Muchas gracias, profe. ¿Bien todos? Sí. Profe, antes me cortan, mi internet me anda mal. Dejo subir unos textos para que no vuelva a repetir. Bueno, entonces, Si puede, por favor, porque puede colocar en el si no hay mucha molestia. a ver, vamos. Disculpe si le quedo para evitar nada mal el internet. No hay problema, porque yo estoy para no tener pizarrón. Por lo general lo dicto, pero es verdad que la presela que te lo traje de pantallas, vamos a decir que el núcleo, el sintagma nominal,
Igual esto es como muy, vamos a encontrar un montón de otras opciones, pero digamos como lo más normal que nos parece, o digamos, algo de agarrarnos para poder encontrar ese núcleo. Lo que se denomina es la última palabra, hacia la derecha. ¿A qué voy con esto? A que va corriendo la más importante, va corriendo, porque se te sopa más lejos todavía. Sí, es una muy importante porque da al principio, ¿sí? Entonces esto es importante. El núcleo del sistema nominal, dale dije pasivo, una base sustantiva, es la... Igual vamos a ver, ¿no? Del patrón es la sintagma nominal, y se falta un poquito del segundo primero. Es mucho más sencillo. Bueno, entonces, ¿qué voy a entonces, entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo acción? Bien, ahora hay más información. Porque hay una excepción. ¿Qué pasado participio? Si la última palabra termina en "-e", no es el núcleo. Si este es el participio, cuando se revuelcan participos irregulares, también en las tablas de verbos. Son adjetivos o, sí, en función de eso serían adjetivos que tienen la terminación idoado. Por ejemplo, programado, ¿sí? Bueno, el pasado participio no puede ser núcleo del sistema nominal, pero sí puede estar este el núcleo. Sí, por eso podemos meter, no puede llegar a confundir. Entonces, ya sabemos que cualquier palabra en el o sea, un pasado participio también puede ser un núcleo, no puede ser el núcleo. Entonces, voy a hablar sí, seguramente eso va a ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me encuentro con una pregunta específica, una oración, ¿sí? Específica. Primero voy a hacer lo mismo que hago en la letra global. Le voy a pegar una letra. ¿Sí? Voy a ver el entiendo, ¿sí? Palabras transparentes, según mi propio, lo vamos a ir a el total texto o simplemente una oración. La leemos primero. No cometamos, por favor, le echamos directamente al diccionario. Entonces, observen, ¿y qué hacemos? Si es muy larga la oración, después va a haber preposiciones. O sea, lo primero vamos a hacer es marcar las preposiciones. Porque esa preposición va marcando los distintos sintagmas que hay de la sintaxis principal. Las mamuchas, las microcosas, ignoran la lengua de seguimos y hay otros sistemas. Así pasa bien. Podemos tener oración con un sintagma aparente, podemos ver varios sintagmas dentro del sintagma principal. Lo más importante es primero, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Mi hija con el bebé. Si me río es porque dando las páginas. The information of the internet company. No grites, hija. No vemos que se escucha. Así que Hace que me distrae a mí, se me queda con ese sí, bueno, ¿qué hacer? ¿A qué sucede? Bueno, vale, es verdad. Es importante que tienes que nombrar, porque es que tenemos el y solamente lo podemos por ahí, ya que no se sabe, en cualquier caso, como tú, de garaje. Pero acá tenemos todo esto, sí, es nuestro sistema nominal. ¿Profe? Sí. Disculpe la muestra, pero está compartiendo ya. Un mensaje de llamada. Ah, perdón. Lo había sacado, pero no aprendí. Amanda, sí, se distrae. Sí, hay varios retos. Es una técnica que se llama gratitud. A ver, vamos a hacer sin necesidad de técnica, ¿sí? Obviamente, pues, pero sí, no, porque por general son más complejos los textos. Bueno, en este caso, lo agradecido para que se den cuenta, ¿no? En el campo. Por teoría, si luego el verbo, hay gente. La verdad, ¿sí? Esto se llama ¿sí? Sí, lo primero que voy a hacer, es hacer la preposición. ¿Qué es la preposición? Love. Bien, esta preposición. ¿Sí? El primer tema del plan es information technician. ¿Qué dijimos? La última derecha, o acá, directamente antes, pero no puede no. Y de ahí, por trabajo. Obviamente, que es tecnología técnica. Vamos a poner el tecnología, técnico. 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 Técnico en cuánto? En informática, seguimos, llamamos de. Y va, vamos a ver si hay otra opción. ¿Hay opción? Por eso digo que tiene las distintas lista de opciones. Una opción. Sí, y otra opción. Entonces, ¿qué tal? ¿Seguro? Está inmediatamente antes de la revisión. Vamos a la mañana. Más que puedo poner el Internet Service Company. Vamos a hacer Internet. Le sigue moviendo, le sigue dejando más el núcleo. Vamos a mandar un poquito de nombre para que viendo, vamos a ver el núcleo. Nada que ver, pero bueno.
Fíjense, dice Internet Private Service National Company. 1, 2, 3, 4, 5 palabras sin ninguna preposición. Pero ya les digo cómo van a encontrar el núcleo. Si acá no hay ninguna preposición, ¿cuál sería? La última, la de Entonces, estamos hablando de Internet No, compañía, la compañía de internet. y de lo nacional, estamos hablando de compañía. Sí, de compañía. Y a partir de la compañía, vamos trabajando en reglas, ¿sí? O sea que vamos a poner reglas en español. Lo vamos a la derecha, vamos a ir de derecha a izquierda. Entonces, la compañía De internet. nacional. nacional. Estamos de orden, salvo que la frase me lo pida. Y ojo, ¿no, Javier? En el caso de nacional, no digamos como que no cambia mucho, pero habrá el caso sí. Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, la compañía, por ejemplo, trata del orden, si es un poco feo, por lo menos yo que sigo la regla, que puede modificar un poquito, y corregir el mismo margen de cámbiame algo y invitación a clase, ¿sí? Ustedes encuentran bien el núcleo, por ahí lo que está alrededor se puede dejar pasar, ¿sí? Como lo ponen, ustedes ponen bien, ¿de qué estamos hablando? Si es la compañía de investigación o versión que empieza con la compañía, ya empezaban derechos, ¿sí? Porque ya me doy cuenta que encuentran el núcleo. Entonces decimos que la compañía nacional, Servicio privado de internet. el servicio privado de internet, ¿sí? No puedo poner la compañía de internet o servicio nacional, podemos hacer el a veces por la duda, por eso te decía Javier que no viéramos el nacional como pero tenés que ay Dios, ya llevo ahí entonces, en el caso de Internet Providers, tenemos, bueno, privado es un adjetivo. Claro, o sea, haciendo referencia a la compañía, el privado nacional, como medio, ¿no? Claro, no, era un mensaje. Puede que nacional es el nombre de la compañía. Y no. El nombre tiene que estar con mayúscula. Claro, el propio tiene que estar, o lo que sea, tiene que estar con mayúscula. Tengo una pregunta con ejemplo serio. ¿Puede haber más de un sintagma o no? Bueno. Perdón por el anterior. Sí, hay varios síntomas, pero lo importante es lo más importante que es el primero. Ya lo encontramos, dijeron técnico. Después dijimos que teníamos in como era la otra preposición. Entonces, sería el otro núcleo que hay. Bueno, el núcleo. Compañía o empresa, ¿no? Compañía, empresa. Internet. Internet. Y después tenemos in, lo dejamos donde está, en our province. ¿Cuál sería el núcleo? Our province. Bien. Tenemos que aprender la ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra versión? ¿Los ejemplos? El técnico de informática de la compañía internet. Sí. No voy a escribir o escribir nada en inglés que no sea por favor. Todo en español. Si es más, yo pregunto, ¿cuál es el sintagma? Si saben definition es técnico, pero en inglés porque sí. No, todos los participan para hacer definition, no tienen que hacer definition, solo técnico. Bien, sigo, técnico. En informática. ¿Empezado? Sí, no sé si están igual, pero pongo. Vos métele nomás. En informática. Técnico informática de la compañía que es en nuestra provincia, puede ser. Muy bien. Y no sé si van a repetir la is arriving today, pero yo no sé si en el español se pasa como, no podemos decir que hoy, entonces llega hoy. Sí, claro. Ya les voy a tirando más, me parece. El técnico unifica de la compañía en una provincia. Sí, una provincia. El presente progresivo o el presente continuo, si bien por lo general está arribando o está llegando hoy, o sea, también se utiliza, hay una diferencia en inglés entre, nosotros decimos tiempo verbal y tenemos tiempo. El tiempo como concepto universal. El concepto universal del tiempo es que pasado, presente y futuro, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo verbal, hablamos del presente simple, del pretérito definido, del pretérito perfecto, perfecto. Esos son los conceptos gramaticales, ¿sí? Los nombres gramaticales de los tiempos verbales. Bueno, en el caso del presente continuo en inglés, más allá de que se llama presente continuo, y país ahora, tenemos diferencia, dice que es hoy, significa como que va a llegar, ¿sí? En un momento hoy. En el presente continuo también podemos usar en la manera de futuro. No se puede poner llegado, perfecto. Pero ¿qué pasó? Las son mal, porque ya tiene que va futuro. Entonces lo que es perfecto. Entonces, ¿qué otra manera podemos utilizar para que suene mejor? Esto porque eso funciona, es cierto, está indicando la posibilidad, no sabemos que va a llegar. Llegará hoy, o va hoy, ¿sí? Porque tienen referencia de tiempo, que es el adverbio, ¿sí? Que genera aplicado o hace al principio de la oración, ¿sí? Y no necesariamente va a al lado, ¿sí? Gracias, que puede decir within this month, dentro de mes. Pero bueno, cuando pasa eso, ya tenemos, volvemos a encontrar normal, con una función de sus integrales. Pero todo eso es el tema es de cómo encontrar palabras bonitas, es la que vamos a lograr en el español, y tratar de encontrar un poquito de inglés. Me explico por qué todo esto camino, porque inclusive ustedes ponen en lo que sea, ustedes ponen pero si no muchísimo más, y mucho. En general, va a ver cómo funcionan, pero ojo, mucho, definition de group y el equipo. Sí, tanto usted como el equipo, el backup, todos son que tienen el mismo nivel de importancia, el técnico y el equipo técnico, ¿se entiende? Entonces hay que tener cuidado con la onda. Pero por si no tenemos problema, tenemos que marcar, porque hay que crear como between, otro equipo, hablando de mayor sí, de conferencia, tratando para reconocer por si cualquier proposición del diccionario se puede volver por la toma de importancia. ¿Sí? Acá tenemos algunos de los significados, ¿no? Sobre, acerca de, alrededor de, va por encima de o sobre, no siempre van a encontrar y ¿sí? Por eso que las vean antes de la evaluación, para que no se vuelvan locos cuando, ay, está mal escrita. Buscan mencionar before, beneath, esas son más raras. Esta está mal escrita behind. No se lo veo cómo se escribe. No sé, el error de near, off, opposite, throughout, todo gran en la historia también.
Hay Nosotros tenemos ¿no? 5, pero tenemos más permiso más. Hay Apart from. Sí, perdón, que no lo estoy viendo. Sí. algo que sale como por ejemplo, que es muy delante o sobre, hay por después, o sea, significa casi lo mismo. ¿Es el about? Claro, por ¿Cuál? no sé si se dice. Ujú. Es detrás de, Pues después de. claro, pero más abajo hay una que es la capa de es así. Sí, sí, esto, chicos, tómenlo como una pequeña guía, ¿sí? Por ejemplo, before por lo general es antes, ¿sí? Es, digamos, lo más frecuente. El below es debajo, o por ahí es bajo, porque podemos decir below zero, que está bajo cero, ¿sí? Below zero. O sea, según el contexto se van a dar cuenta. Estamos hablando de temperatura, vamos a decir bajo cero. ¿Me están viendo? Sí, sí, sí. Totalmente, parte que me dice servicio suspendido. Justify. Tómenlo como una pequeña guía. Pero es como a ver, me puse en la oración que me dictó. Guía, sí, pues se dan cuenta, si dice the temperature below zero, se dan cuenta que están son bajo cero, me van a poner inferior. Sí, me ponen inferior, a cero también está bien. Debajo de cero, les va a salir solo cero, es lo más común, ¿me explico? Pero si un debajo de 0 grados, está bien, sí. En este caso no va a haber problema. El for, si por ahí es complicado, proporcionales para, o por, volvemos al mismo. Veamos qué dice el resto de las palabras, ¿sí? Veamos qué dicen las palabras conceptuales, para ver qué necesito yo para que tenga sentido, ¿sí? Coherencia, esa frase. Y ahí me va a salir cuál de los significados corresponde poner. Cuál de las preposiciones me corresponde poner. A ver si le prestamos atención a la preposición que le mandamos la preposición. A la tabla, me refiero, porque nos damos solo. Dice Benito, está mal. Puede ser que modifique también las preposiciones algo adelante. Sí, totalmente. Tienen que hacer todo. Okay. Sí, sí, totalmente. Pero vamos a ver, cuando hagan práctica se dan cuenta solo, no hay momento que ni va a la tabla. Sí, lo vamos a hacer para, por ejemplo, el caso de estas preposiciones medias raras, como behind, below, beside. Pero para el in, el of, el to, el for, el in, under, que está, no sé si va acá, no van a gustar mucho la tabla. Pero sí, vuelvo a repetir, si se permite tener el machete, ténganlo. Ahora no se pongan rebelde ustedes, y cuando les digamos, tengan machete, ahora no, yo quiero machete. En total, la secundaria, esperando porque tengan el libro abierto. El libro abierto, pero es el libro abierto. Sí, el libro abierto, porque es que, lo podemos decir así, que por más que tengan el apunte al lado, y si te digo yo, pero algo eso no nos importa, está todo bien. O sea, lo que a nosotros nos interesa es que comprendan el texto, ¿se entiende? Bueno, si hacemos una preguntita de teoría, pero hacer la teoría aplicada. Se les pide que reconozcan, por ejemplo, un ING con sustantivo. Así van a pasar, si se ponen a buscar en el apunte, van a estar igual que por ahí no va ni siquiera a bastar el tema. Así que el tema de tener el apunte, tener clases, no, en las evaluaciones no hay ningún problema. El servicio suspendido tiene eso, bueno. No hay ningún problema. Por eso les decimos, tengan las tablas, tengan glosarios, tengan diccionarios, tengan todo lo que necesiten para sentirse confiados y puedan, digamos, realizar la comprensión del texto. Fíjense que, bueno, en este caso la hicimos, bueno, prácticamente la traducimos, no es la idea, pero bueno, se dio pinto al fin, digamos. ¿Por qué? Porque era ejercicio. Por ahí si hacemos pregunta más global, digamos, no hace falta que hagamos todo este proceso. Sí, pero si ustedes hacen este proceso, no tienen margen de error. ¿Se entiende? Porque la versión final de la versión es exactamente lo que dice la versión. El único nivel más de la compañía en nuestra provincia llegará hoy. Y listo, chao. Pueden decir, nuestra compañía en la provincia, cuyo técnico informático, bueno, ustedes solo se van a, si quieren ir, ustedes solo se van metiendo en un tren general que por ahí no tiene sentido. Solamente marcar posiciones, ya están trabajando en bloque y al hacemos más sencillo. Pero no se olviden que siempre vamos a leer primero, ¿no? Disculpe si le interrumpo, quería decirle si me puedo retirar, que necesito ir al hospital. Me estoy sintiendo un poco mareada y quería pedirle si me pueden No, amor, pasarlo. si tienes una pregunta, dale de otra manera. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mañana van a hacer práctica con la profe Bramonte. Y bueno, también dando el texto, también lo van a poder trabajar mejor. Pero yo les recomiendo que hagan esto, ¿no? Marquemos las posiciones, marquemos las comitas y bueno, después analicemos. Pero la preposición no hace falta, sabemos que la preposición divide los distintos sintagmas que puede haber en el sintagma principal. Y coincide con el español, que el primer núcleo, ¿sí? Es también en el español, es en inglés, ¿sí? Es lo primero que vamos a trabajar. Y después vamos a avanzar. Fíjense cómo, en inglés, a ver, dice, The Information Technology Technician. Avanzamos para adelante, ¿sí? Hasta técnico, y después vamos con Technology, Information, ¿sí? Tenemos la traducción y volvemos a avanzar. Y de ahí volvemos a ir atrás. Vamos para adelante, para adelante, para atrás. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de clases estándares. Cuando son cortitas, bueno, fantástico. Pero bueno, tenemos una alta probabilidad que encontremos sintagmas nominales muy largos. Y como dijo la compañera, si no me equivoco, vamos a tener muchos sustantivos. Sí, Gaby de Gabriel, ¿no? Gaby de
que es la que dijo si el IP sería el adjetivo. Tenemos que encontrar un sustantivo, que ya que además que la forma sea un sustantivo, la función pasa inmediatamente a hacer un adjetivo, ¿sí? O un modificador, como le llamamos nosotros. Claro. Bueno, si no tiene ninguna pregunta. ¿Todo el resto lo vas a ver en el aula? ¿Cómo, amor? Todo de lo que acabas de poner ahora en el PDF. Creo que está en Sí, no te- En el material. Lo que no está en el material es que yo le escribía lo que le dije y después le escribía acá en los mensajes de mano. Eso es diferente. O sea, esto es como si tuviéramos en clase también, tener siempre a mano. Esto es lo único que no está. Todo lo demás está. Y que no te marca así, pongan así mayúscula, con un montón de exclamaciones, marca preposición. Marcar y marcar preposición. Podemos buscar un texto por internet para más o menos. Mañana tienen esto con la profe. Bueno. O sea, yo les doy toda la parte teórica, ¿sí? Antes lo juntas, pasa que con esto de la virtualidad, porque nos tienen un poquito separadas, pero antes lo hacíamos en la misma clase, pero por eso era las 10 hasta las 2, pero generalmente una hora y media, hasta la 1:30. Pero ahora que la profe no está en la provincia, se fue, creo que un poquito antes de pandemia, se fue para otra provincia, y ahora no vamos a estar juntas. Ella cambió el horario para los jueves, pero ella salía su estar conmigo el miércoles. O sea que la tengo la información en la cabecita hasta mañana. Y mañana la profe seguramente va a tomar el tema y van a dar algún texto citándose. ¿Sí? Esta es la parte. Pues no me la tengo aparte. Si no se da un texto, es una hora más. Tenemos usando una hora en la profe. No tiene sentido tampoco. Y se van a pasar la versión así como mil. No le agarran. Por eso, si tienen alguna pena, si no, mañana la profe verá acá también cuando ya trabajan un texto y la pide sacarse la luz. ¿Estamos todos? Sí, pero Entonces, fíjense ya todo lo que estamos hablando, ¿sí? Y ahí ya termina. Lo intelectual, ¿sí? De la observación, ya sea del texto, de la oración a trabajar. Acuérdense del tema de palabras conceptuales, ¿no? Vamos a poner a buscar el diccionario una conjunción, una preposición o un artículo, ¿sí? Nos importa nosotros, qué es lo que nos interesa. Entender perfectamente el sustantivo, que es el núcleo, y el verbo, ¿sí? Todo lo demás, se pasa porque pongo para pero no el núcleo obligado del núcleo, ¿sí? Entonces, sustantivo, verbo, lo que tenemos duda, vamos a buscar el diccionario. Marcamos cuando es la letra específica, la leemos y la observamos, marcamos la posición y la marcamos. Si hay marcamos, y ahí vamos a ir trabajando los distintos planos. Ahí sí vamos a trabajar izquierda y derecha. Y así la preposición queda en el lugar, ¿sí? Y también se queda en posición inicial. Ya vamos a ver, ahora vamos a ir viendo los elementos que van a tener un sistema final de lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Los sustantivos, los sustantivos de ING, los modificadores con ING, los modificadores con ED, los pre-modificadores, los post-modificadores. Vamos a trabajar todo lo que pueden encontrar dentro de ese. Esta es una pequeña técnica principal que encontrar de qué estamos hablando, ¿sí? Que en este caso es de qué estamos hablando. de técnico. Del técnico, ¿sí? Eso está claro. Todos lo vamos trabajando lo mejor posible. Por general tenemos de ir de adelante para atrás para ir a un margen. No, si alguna vez pueden variar su posición. ¿Se entendió? Lo bueno es que hasta mañana. No, me muero. Tenemos bastante. Bueno, chicos, tengan una buena mitad de semana. Nos vemos y que tienen directamente práctico. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a agregar el tema y luego va a agregar el práctico. Directamente el jueves tienen clase. Bueno, aparte tengo yo me vine al algo que todavía sigue medio sal. Y tampoco le excusa a la profe para el motivo para que le agregue más temas. Mejor dejemos acá. ¿Sí? Bien, cuídate. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.